¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con Luz María Mateo. Yo quisiera que ella se presente. Vamos a ver un gran tema de una envergadura actual impresionante para los estudios de relaciones internacionales, de derecho internacional público, de seguridad humana. Son tantos temas transversales que cruzan esta temática. Estoy hablando del Sahara Occidental y esta excelente profesora tengo muchos años de conocerla, va a comentarnos unos puntos centrales de esta temática como introductorios para luego fijar algún tipo de fecha en algún momento para ahondar puntos claves del Sahara Occidental respecto a la comunidad internacional, derecho internacional público y otros aspectos que hacen a esta temática. Así que te doy paso, querida Luz. Es un honor para mí, muchísimas gracias, Juan Manuel. Es cierto, hace una década que nos conocemos ya con Juan Manuel. Les cuento, mi nombre es Luz Marina Mateo, soy cofundadora de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, que funciona desde el año 2012. En lo personal, bueno, dar el currículum es un poco extraño, pero amerita hacerlo como para saber un poco quiénes somos y quién habla. Soy magíster en Relaciones Internacionales de la UNLP. Soy especialista en epistemologías del sur por Claxo y el CES Universidad de Coimbra, Portugal. Además, soy abogada, soy licenciada en comunicación social y, bueno, un título que yo quiero mucho también, que soy locutora nacional. Claro, de ahí Así que, viene bueno, esa voz. así que, bueno, aquí estoy, doy clases en posgrado en la maestría en Relaciones Internacionales relativas al Sahara Occidental y estoy a punto de ingresar a la Cátedra de Derecho Internacional Público de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, siempre que es mi base, ¿no? Eh, Además, he escrito capítulos de libros, artículos sobre el tema que pueden encontrarse en Internet y he escrito como autora única 2 libros. Uno es México y la RAS. RAS es República Árabe Saharaui Democrática. México y la RAS, 35 años de relaciones diplomáticas y lazos culturales. Y mi último libro, que es mi más reciente, no mi último, que es mi tesis de maestría en Relaciones Internacionales actualizada, que está publicada en Editorial Prometeo, que se llama Decires Nómadas, la lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio. Esa soy yo, ahora sí, Juan Manuel, espero tus preguntas, Excelente, profesor. excelente. Mirá, y justamente un gran proyecto que comenzamos hace esa década que mencionaste, que tenía que ver por cada mina una flor, que realmente fue un trabajo hermoso que llevamos adelante para poder atravesar ese muro del silencio, ¿no? Y poder llegar desde Salta hasta el Sahara Occidental y Sahara Occidental Salta. Así que fue un trabajo enorme que se hizo con alumnos del colegio secundario, la Universidad Católica de Salta y la Cátedra de Geopolítica. En esta oportunidad, bueno, puntualmente consultarte acerca de 3 cuestiones básicas para introducir. Sé que la temática es profunda, tiene vértices muy interesantes, costados que aún quedan por investigar e indagar, y también tiene tópicos muy relevantes que lo han mantenido con vida este tema, ¿no? Como estábamos hablando en off, considero que el tema de la mujer ha sido muy relevante para sostener el Sahara Occidental de pie, más allá de ese muro de silencio, más allá de las violaciones sistemáticas, ha podido sostenerse en base a la fuerza de un grupo de mujeres. Pero me gustaría arrancar consultándote acerca de la cuestión jurídico-administrativa del Sahara, quizás empezar
con un poco hablando de la ubicación geográfica y luego la situación jurídica respecto de España y de Marruecos. Ujú. Bueno, lo ideal sería tener un mapa, pero bueno, Creo que no lo tenemos lamentablemente. mientras vos vas charlando, yo lo voy compartiendo. Bueno. El Sahara Occidental está situado en África noroccidental, limita con Marruecos, Argelia y Mauritania, y el Océano Atlántico del lado oeste de la región. Y bueno, básicamente lo que tenemos que pensar, como para no arrancar de demasiados siglos atrás, es en el Congreso de Berlín y en el reparto de África. El Congreso de Berlín se realizó entre 1884 y noviembre de 1884 y febrero de 1885. Allí las potencias europeas se repartieron África como una torta, como un pastel, vamos a decirlo literalmente. Si ustedes ven, muchas de las fronteras africanas están trazadas prácticamente con regla. Son líneas rectas que han dividido naciones enteras, que han dividido pueblos enteros, y de allí una conflictividad que en varios casos se traslada hasta nuestros días. En ese momento, en el Congreso de Berlín, naturalmente a España le tocó una parte muy pequeña, porque España ya tenía todas las colonias americanas. Entonces le han tocado, por así decirlo, dos colonias. Una, Guinea Ecuatorial, que es el país africano que habla español, y otra el Sáhara Occidental, que es el único país árabe africano que habla español. Los saharauis hablan español. Eso es una cuestión pero muy importante. ¿Por qué? Porque el Sáhara Occidental, cuando consiga realmente su libertad, porque todavía, y ahora vamos a ir a lo jurídico, todavía hay bastante conflicto en torno de eso. Decía, cuando consiga su libertad, sería una puerta de entrada al África maravillosa, por el hecho de tener una puerta de entrada para América Latina, por el hecho de tener el mismo idioma, el idioma español, ¿sí? Porque hemos tenido en la mayoría de los casos el mismo colonizador, naturalmente. De hecho, según planteaba alguna vez el profesor Carlos Ruiz Miguel, el primer vuelo transatlántico entre América y África se hizo entre un punto de nuestra América Latina y lo que entonces se llamaba Villa Cisneros, Dakhla, en el Sáhara Occidental, que está casi al sur del mapa que estamos viendo en este momento. Eh, bueno, rápidamente hubo, esto muy a grandes rasgos, hubo toda una etapa de colonización española, y con Franco agonizando en el año 1975, Franco muere el 20 de noviembre, el 14 de noviembre se realizan los acuerdos tripartitos de Madrid. Vamos a dejar eso ahí y vamos a vernos unos añitos, un año antes, exactamente. Ya había, porque la ONU estaba instando a descolonizar a todas las potencias, les estaba diciendo que se retiren de sus colonias, a todas las potencias europeas. Ya había habido intentos de reclamo de Marruecos diciendo que el territorio saharaui le pertenecía, aunque Marruecos había sido colonia francesa. Marruecos decía que el territorio saharaui le pertenecía. Entonces, el rey de Marruecos, Hassan II, en el año 1974, acude a la Corte Internacional de Justicia. Y al año siguiente, la Corte Internacional de Justicia brinda su opinión consultiva, el 17 de octubre de 1975, diciendo que no había lazos de soberanía entre el Sáhara Occidental, Marruecos
y Mauritania, que no existían lazos de soberanía, que sí habían podido existir lazos comerciales, existían lazos comerciales y relaciones, naturalmente estamos hablando de territorios habitados por nómadas, relaciones entre vecinos, pero no lazos de soberanía. Eso fue el 17 de octubre de 1975. Entonces, el 31 de octubre de 1975, Marruecos avanza con una marcha cívico-militar, avanza sobre el territorio, lo que se conoció como para Marruecos la Marcha Verde, para el pueblo saharaui la Marcha Negra, y ocupa el territorio. Ocupa esa parte, gran parte de ese territorio. España, a todo esto, estaba, ya les digo, en la última época de la dictadura franquista, con lo cual Franco estaba agonizando. Con lo cual, el hoy rey emérito, que se tuvo que ir de su país, Juan Carlos I, el padre de Juan Carlos, el rey Juan Carlos, el padre de Felipe VI, rey de España, que por ese entonces era príncipe, para, entre comillas, y para hablar en términos coloquiales, sacarse de encima el problema de la colonización y de la descolonización a la cual la ONU venía instando desde por lo menos comienzos de la década de 1960, firma lo que se conoció como los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Esos Acuerdos Tripartitos de Madrid fueron firmados entre Mauritania, Marruecos y España. Por esos acuerdos, España le daba la administración del territorio que había sido su colonia, esto es el Sáhara Occidental, lo que estamos viendo en rosa, en ambos rosas, rosa más suave y rosa más fuerte, le daba en administración el territorio a Marruecos y a Mauritania. Ahora bien, esos acuerdos, ¿qué es lo que pasa según el derecho internacional? Son ilegales por dos cosas. La primera de ellas es porque no fueron reconocidos por Naciones Unidas, no fueron reconocidos por el derecho internacional, porque una potencia colonizadora no podía ni puede dar la administración de un territorio que poseía a otra potencia, a otro país, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, estos acuerdos son ilegales porque nunca fueron publicados desde el punto de vista del derecho interno español, son ilegales, nunca fueron publicados de manera completa en el Boletín Oficial de España, en lo que se conoce como BOE. Con lo cual, parte del pueblo saharaui, ante la ocupación marroquí, se exilia en los campamentos de refugiados de Tinduf, que los vamos a tener en territorio argelino, que los tenemos al norte del Sáhara Occidental, al noreste del Sáhara Occidental. Ahí están las tienditas donde dice Tinduf. Campamentos en los cuales he estado, así que en un futuro encuentro podemos conversar sobre la vida Y que en los casi campamentos. por una cuestión de ese año que íbamos a ir con el profesor Muso, un Sí, conflicto, no íbamos a poder viajar, pero estaba casi todo preparado para irnos. casi fueron ustedes también, sí, sí. Sí, Yo estuve en los campamentos y bueno, ya les digo, vivir en primera persona ciertas experiencias claro. es increíble. También han estado personalidades argentinas, como por ejemplo personalidades y organizaciones, gremios, la CTA, gente de la CTA ha estado en los campamentos, ha habido cineastas argentinos en los campamentos, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ha estado en los campamentos, que firmó un convenio con las madres de desaparecidos saharauis. Bueno, es largo de contar, Sí, sí, pero para sí. no desordenarnos, vamos a ir con desde donde habíamos interrumpido, que tiene que ver justamente con el momento en que Marruecos avanza sobre el territorio saharaui. Yo dije marcha cívico-militar, porque efectivamente marcharon 350.000 civiles,
¿sí? Enviados por Hassan II, pero también hubo bombardeos con napalm, con fósforo blanco, envenenamiento de pozos de agua, cuando los saharauis, nucleados en el Frente Polisario, que es el movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui, nucleados en el Frente Polisario, decidieron comenzar la lucha armada para liberar el Sáhara Occidental, atento a que España los había abandonado, ¿sí? Desde entonces, un grupo importante de saharauis, alrededor de, el último informe de ACNUR indica 176.300, pero hoy por hoy son más, viven en los campamentos de refugiados. Desde hace 45 años están viviendo allí. ¿Qué es esa línea roja fuerte que se ve entre el rosa más pálido y el rosa un poquito más intenso? Bueno, eso es el muro. Y cuando hablamos del muro, no hablamos del muro del silencio. Estamos hablando, y ni siquiera hablamos del muro, deberíamos hablar de los muros. Sí. Eso es un muro de 2.720 kilómetros de longitud. Estamos hablando de un muro que es 60 veces el muro de Berlín, como para que tengan una idea, y es el segundo muro más largo militar activo, ¿sí? Y el segundo muro más largo en general después de la muralla china. Estamos hablando, les reitero, de 2.720 kilómetros de longitud. Y ese muro tiene, además de puestos de control, de soldados de Marruecos, minas antipersona. De allí el programa Por cada mina una flor, porque la idea de un artista saharaui, Mevlud Gislem, es visibilizar ese muro, sembrando tantas flores como minas hay a lo largo del muro. Se calcula que hay aproximadamente entre 7 y 10 millones de minas. No hay números exactos. Es un escándalo internacional. Es un escándalo internacional, una violación al derecho internacional humanitario, una violación a los derechos humanos, afecta económicamente al pueblo saharaui también porque destroza, por ejemplo, su ganado y los pocos cultivos que puedan haber, afecta culturalmente porque las familias que están de uno y otro lado del muro no se pueden ver entre sí, afecta medioambientalmente, porque estamos hablando de minas antipersona y antitanques, anticarros, Luz, es decir, el avance hacia el territorio no es netamente por el territorio mismo en cuanto a extensión y superficie. Hay una riqueza ahí comprobada. Hay una riqueza. Por eso están desplazados hacia el interior, hacia el continente. Y toda la costa del Atlántico está reservada hacia Marruecos. ¿Cuál es la riqueza por la que avanza Marruecos? Las riquezas son varias. Una, ya con solo mirar nos estamos dando cuenta de la franja costera. Es uno de los bancos de pesca más ricos del Atlántico, ¿sí? Y se produce ahí gran cantidad de pesca ilegal y la Unión Europea, muchas veces varios países han disfrutado, por ponerlo en algún término, de esas riquezas. Y la otra son los fosfatos. La mina de Fosbucra, que está muy cerquita de Al Aaiún, donde aquí dice La Aaiún, que está marcado como la capital. Este mapa está en inglés con algunas menciones en francés. La Aaiún es como le dicen los franceses, Tindouf se escribe así en francés. Sí. El nombre en español es El Aaiún, que significa los ojos en árabe, es un nombre en hasanía, en árabe hasanía, que es la lengua de los saharauis. ¿Y por qué los ojos? No se refiere a estos ojos, sino a los ojos de agua. Es una zona que tiene agua, es rica en agua y en acequias. Y allí, muy cerquita de Al Aaiún, está la mina de Fosbucra, que es una de las minas de fosfato más importantes del mundo. Y el fosfato es un insumo fundamental
para los agronegocios, para el agrocultivo, ¿sí? El fosfato es una de las materias esenciales, sin ser experta en el tema, les cuento esto naturalmente, del glifosato, con lo cual hay un montón de cuestiones que tienen que ver con todos aquellos países que se dedican a los agronegocios que necesitan de ese fosfato. Eh, Así que bueno, esas son dos de las razones. También hay arena, mucha arena, naturalmente, zona desértica. Y hay, por ejemplo, denuncias de los propios saharauis, de las propias autoridades del Frente Polisario y de la República Saharaui, respecto de que playas de Canarias, de Islas Canarias, que están muy cerquita, como verán ustedes, están a tiro de piedra, como dicen ellos, eh, playas de Canarias que han sido completamente reestructuradas con arenas sacadas del Sahara Occidental, que lo tienen enfrente. ¿Sí? Entonces, bueno, son varias las razones Incluso que tienen que también ver con lo económico. para los microcircuitos de telefonía celular se utilizan ciertos compuestos minerales de la arena, ¿no? Sí, sí, naturalmente yo no soy experta en el tema, sí hay hay interesantes trabajos y un informe recientemente publicado respecto del fosfato, pero allí pueden encontrar todo en la página del Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, que se las voy a poner en el chat y en todo caso Perfecto. después, usted, profesor Paredes, se las transmite. Western Sahara Resources Watch.org. Voy a dejar de compartir el mapita. Ahí está, así ya ven. Ay. Ahí está, ya apareció, perfecto. Bueno, básicamente es eso. Entonces el Frente Polisario estuvo en lucha, en guerra, durante mucho tiempo, hasta 1991. En 1979, atención con esto porque esto es importante, recuerdan que yo les había dicho que España, Juan Carlos, el entonces príncipe Juan Carlos, le había dejado la administración de modo ilegal, pero se las dejó a Marruecos, la parte norte, y a Mauritania, la parte sur del territorio del Sahara Occidental. En 1979, Mauritania, un poco por razones internas, otro poco por el accionar propio del Frente Polisario, eh, firma la paz con el Frente Polisario, abandona el territorio y reconoce el territorio como territorio de la República Saharaui, que ya estaba proclamada. En 1976 se proclamó. Bien, Mauritania se retira. ¿Qué hace Marruecos? Avanza sobre ese territorio también, hasta ocupar todo lo que vemos hoy. Todo esto que acabamos de ver en el mapa que gentilmente el profesor Paredes nos ha compartido. Como les digo, la guerra continuó hasta 1979, fue entre el Frente Polisario por un lado y Marruecos y Mauritania por el otro. Marruecos y Mauritania con el apoyo de Francia, detalle importante, Sí. el Frente Polisario con el apoyo de Argelia. ¿Sí? Me imagino que después vendrán las preguntas de ¿por qué los apoyos? No, bueno, Claro, y después la lo venta de charlaremos, armas, lo, ¿no? lo dejaremos para el Lo vamos a próximo ir dejando, capítulo. por supuesto, tenemos que dejar la intriga, porque hay muchas temáticas Porque que... aparte, Juan Manuel ya me ha visto dar a mí 10 horas seguidas de clase durante 2 días, así que si yo me pongo a hablar. Y Bueno, hacer cuenta que para mí pasaba por en media hora todo, porque las veces que te escucho y durante esos días de formación y capacitación, pero salen temáticas que no hemos visto jamás, así analizadas y vistas en detalle por vos, comparadas con casos internacionales, que la verdad que es un lujo tenerte. bueno, muchas gracias. Eh,
Bueno, y les cuento básicamente entonces. En 1900 estaban en guerra, ¿sí? Como habíamos dicho, Mauritania se da por vencido en 1979, en el mes de enero firma la paz. Marruecos avanza sobre el territorio donde estaba Mauritania, sobre el sur, hasta ocupar todo lo que hoy vimos en el mapa, lo que acabamos de ver en el mapa. Sigue la guerra hasta 1991. En 1991, puntualmente el 6 de septiembre, se firma el alto el fuego. ¿Por qué? Porque ambos estaban agotados, ambas partes, tanto Marruecos como el Frente Polisario. Estaban absolutamente agotados. Entonces, se coincide en firmar el alto el fuego a instancias de la ONU y de la Unión Africana, ¿sí? La por entonces Organización para la Unidad Africana, la anterior a la actual UA, la que antes era OUA. A instancias de la ONU y de la OUA, se firma el alto el fuego y se decide, la ONU se compromete con la ayuda de la, por entonces, OUA, a realizar para el año siguiente, en 1992, un referéndum de autodeterminación, para que el pueblo saharaui pudiese elegir efectivamente y de forma democrática cómo quería vivir, si quería vivir independiente de Marruecos, en un régimen de autonomía, o de qué manera quería vivir, o directamente integrado a Marruecos. Es decir, para que el pueblo saharaui pudiese elegir su destino. Por distintas razones, ese referéndum hasta el día de hoy no se ha realizado. Una de las principales cuestiones es el censo, porque para realizar el referéndum, a diferencia de lo ocurrido en Timor del Este, que se independizó vía referéndum, o en Sudán del Sur, donde también hubo el 9 de julio de 2011 un referéndum de autodeterminación y decidieron separarse de lo que antes conocíamos como Sudán. Bueno, hoy lo seguimos conociendo, nada más que con menos territorio. Sí. Lo seguimos conociendo como tal, digo. Bueno, por distintas razones ese referéndum no se pudo hacer. Una de ellas, y fundamental, es quién vota, quién elige, quién está capacitado para votar. ¿Y por qué esto? Porque ya les he comentado, desde 1975, en que avanzaron 350.000 marroquíes civiles y militares hacia el territorio, han seguido, ha seguido yendo gente al territorio, e incluso Marruecos ha dado importantes beneficios para gente que quisiese asentarse en el territorio del Sáhara Occidental. Y te pregunto, Luz, ahí, el hecho de que hayan producido violaciones sobre mujeres, ¿esto también ha cambiado de alguna manera la composición demográfica en Sahara? ¿Hay hijos de ellos ahí, producto de violaciones sistemáticas? Es realmente una pregunta que no te puedo responder con ninguna certeza y con ningún rigor académico. Yo preferiría no responderlo. Lo que sí sé es que no son, en líneas generales, independientemente de lo que pueda ser producto de delito de vejación, no son exogámicos. Es decir, los saharauis conviven entre ellos y se reproducen y se casan y conviven entre ellos, ¿sí? No predominan los casos de mixtura. Sí, lo que predomina evidentemente y cada vez más son los casos de gente de origen marroquí que está en el territorio del Sáhara Occidental. Claro. Entonces, cuanto más pasa el tiempo, más complicado se hace la salida pacífica y más complicado se hace el referéndum de autodeterminación. Porque quien vota es fundamental. Claro. ¿Sí? Ahora, quisiera contarles un montón de cosas, como por ejemplo el rol de la ONU, el rol del Consejo de Seguridad, el rol de Francia dentro del Consejo de Seguridad, pero eso en serio, de Estados Unidos, pero eso en serio, vamos a dejarlo para
Sí, para otro momento. sí, Más sí. vale, preferiría que ustedes vayan, si les atrapa, vayan leyendo, vayan Claro, buscando. y ahí me parece eh, fantástico que ya nos dejas unos puntos para que nosotros empecemos a indagar porque es necesario para la próxima reunión, para el próximo encuentro que tengamos trabajados, como nos decías, me decías en offline, tema de autodeterminación, algunos conceptos de derecho internacional público, el de claro, autonomía, secesión, ¿sí? El de sí, reconocimiento internacional de un Estado. exacto. Sí, ¿por qué, por ejemplo, está mal eh, decir, como dice mucha prensa, de modo despectivo, la autoproclamada República Saharaui? La mayoría de las repúblicas, todas las repúblicas son autoproclamadas, Claro, no ¿sí? viene nadie a proclamarte sos un Nadie Estado. viene y dice, eres república. Puede haber algún caso, ejemplo, que se me ocurre, Liberia en África, cuya capital es Monrovia, creación de Monroe, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, ¿no? Sí, Puede haber algún caso, pero eh, es muy... toda la República Argentina es autoproclamada, claro, claro, ¿sí? liberación de Entonces, colonia y y la a nadie se le independencia. ocurriría leer o escribir la autoproclamada República Argentina. Claro, Entonces, bueno, lo que digo es hablar de reconocimiento, hablar de la Convención de Montevideo y su artículo 6, hablar del derecho internacional clásico y el contemporáneo, si el reconocimiento es constitutivo o es declarativo, es decir, ¿qué pasa? ¿Un país tiene que ser reconocido para existir, para ser? ¿Qué es un pueblo? En tanto sujeto de derecho internacional, ¿qué es un movimiento de liberación nacional? ¿Cuál es la diferencia entre el grupo insurgente? Si el movimiento de liberación nacional, parece que les estoy tomando parcial, no se asusten, si el movimiento de liberación nacional tiene o no derecho al uso de la fuerza, ¿qué dice el capítulo 7 de la Carta de la ONU respecto de eso? ¿Por qué hasta ahora se aplicó el capítulo 6 en el caso saharaui? sí, ¿Debería aplicarse el capítulo 7? Concluyamos que debería, ejemplo. ¿Por qué no se aplica? Bueno, ahí tenemos que ver qué pasa con el Consejo de Seguridad. Es decir, hay una gran cantidad de interrogantes totalmente, al totalmente, respecto. y lo vamos a reservar seguramente para el próximo encuentro, ¿no? De Sí, tener, lo que yo no quisiera dejar pasar es que en este momento hay un enfrentamiento armado que también está oculto a la opinión pública mundial. Les cuento que se ha quebrado el alto el fuego. sí, Eh, el, en octubre de 2020, un grupo de manifestantes saharauis se hizo una sentada, vamos a decirle así como le decimos nosotros, hizo una sentada en la zona del Guerguerat. El Guerguerat es una pequeña franja de unos 5 kilómetros por donde pasa mercadería desde Marruecos hacia Mauritania. El Guerguerat es parte de las zonas liberadas por el Frente Polisario. Entonces, lo que están diciendo, lo que dice el Frente Polisario, es que eh, están aprovechando esa pequeña franja para expoliar los recursos naturales y por tierra enviarlos hacia el sur, no ujú, ya hacia Europa, no ya hacia otros sitios, sino hacia el sur africano, concretamente hacia Mauritania y el África subsahariana. Eh, es decir, el alto el fuego fue quebrado porque el Frente Polisario, en su carácter de movimiento de liberación nacional, eh, ha respondido a lo que denuncia como la represión de esos manifestantes, la represión por parte de Marruecos de esos manifestantes, y eh, hay una lucha armada en este momento. Desconozco la envergadura. Es tal el hermetismo respecto del tema que muy poco se sabe oficialmente, o por lo menos sí. muy poco se sabe que se exponga de manera pública y que a uno le digan, sí, esto es exactamente así, podés decir esto, ¿sí?
ni de un lado ni del otro. De un lado, Exacto. que es del lado marroquí concretamente, se habla de que no pasa nada, de que no pasa absolutamente nada y de que está todo absolutamente tranquilo. Del lado saharaui, sin embargo, se emiten día a día partes de guerra, con lo cual es todo muy, pero muy confuso. Que incluso Marruecos desconoce, ¿no? Desconoce estos comunicados del Desconoce, Sahara, sí, los desconoce. lo- La los comunidad desconoce. internacional, por hecho, también. De hecho, hubo un ocultamiento de Estados Unidos, del gobierno de Trump, que hoy Sí, ni por hablar. hoy el gobierno de Biden está intentando modificar eso, no sabemos para dónde va a ir, pero sabemos que no, ONU es necesario el voto afirmativo de Estados Unidos para poder llevar adelante un final diferente del Sahara Occidental, pero tenemos en contra el veto francés. Exactamente, exactamente. Que eso después vamos a ver porque tiene que ver Perfecto. con las negociaciones, porque en realidad Francia hace muchos años que no veta nada. ¿Por qué? Porque se negocian otras cosas, entonces se cambian figuritas. A ver, vos no te metas con tal tema que interesa a mi país, yo no me meto con tal tema que interesa a tu país, entonces silencio de radio, nadie veta nada, pero porque nadie dice nada. Esa es Claro, termina siendo una concretamente la. negociación de camarilla. Termina. Ya no como en el pasado de anexión territorial por medio de las armas y el control por medio de la guerra, sino que hoy por hoy son otros los espacios de negociación. Sí, evidentemente las relaciones internacionales han cambiado. Ha cambiado la guerra Ha también. cambiado la De guerra. hecho, el Frente Polisario denuncia que uno de sus jefes militares ha sido abatido hace unos días por un dron, con lo cual, fíjense cómo ha cambiado la guerra. Claro, ¿Sí? la guerra de la tercera ola, como señala Alvin Toffler, ¿no? La Exactamente, exactamente. tecnologización de las guerras. Tremenda Bueno, tecnología. mi querida Luz, muchísimas gracias por haber participado de esta introducción. Vamos a vernos seguramente de acá a Y unas dos y en la semanas. próxima vamos a hablar de la mujer saharaui. Por Las mujeres favor, porque eso saharauis, es entusiasmante ese tema. Es saben más, ustedes hasta que me animo a decir que parece un matriarcado, ¿no? no exactamente lo vamos a charlar, pero Yo lo digo con cariño, te digo. sí, ya lo sé, sí, ya lo sé, pero no exactamente. Es un régimen patriarcal como la mayoría Pero de sí los podemos regímenes dejar en el planteado mundo. que hubo muchas mujeres en cargos políticos, ¿no? Hay y Ay, hubo, y hay mujeres en el frente de batalla, en el wow, ejército. Y hay una Unión Nacional de Mujeres Saharauis que es de 1974, es decir, impresionante. antes, aún antes de que comenzara todo este problema que yo les cuento entre Marruecos, Mauritania, España y el Frente Polisario y la República Saharaui. Eh, Así que bueno, el rol de la mujer, porque El para el rol de rol de la la mujer, mujer y el tema de la escuela, el tema de la alfabetización, porque eso es algo que vos mencionaste que también para mí fue un detonante del caso. Están eh, alfabetizados y tienen un exactamente. alto nivel de alfabetización. Alto nivel de alfabetización, sí, sí, están rondan el 100%. eh, y bueno, les podría contar Está muchísimo. bien, está bien. Yo lo que puedo hacer ahora en el chat, si ustedes me dan un segundo, yo podría buscarles dónde está mi. Y la otra consulta que te quería hacer es, Sí, Javier Bardem, que es uno de los portavoces más conocidos, quizás más conocidos, porque hay otros, vos habías mencionado otros referentes de las artes y de las sí, Boaventura de ciencias Sousa sociales. Santo, Boaventura de Sousa Santos, José Saramago, Nora Cortiñas, Pilar Bardem, Carlos Bardem, Javier Bardem, la familia Bardem en pleno. ¿Se Em, sigue haciendo el l- festival en el de cine en medio del desierto? sí, sí, el Fisáhara se sigue haciendo. Lo que pasa es que ahora, bueno, el tema pandemia ha,
digamos que desconfigurado todo un poco, pero se están haciendo cosas virtuales. Eduardo Galeano fue uno de los grandes impulsores, sostenedores del pueblo saharaui, también estuvo en los campamentos. Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz. Bueno, cantidad de personalidades. Yo me tomo el atrevimiento de pasarles, que esto sí es público, no es de comercio. Está desactualizado, porque es mi tesis que yo escribí en 2016. El libro está actualizado, pero ¿qué es lo que pasa? El libro no Tiene se lo puedo derecho a pasar hacerlo. simplemente porque no tengo yo los derechos. Es decir, en Claro. realidad me lo financió prácticamente la editorial Prometeo y, y entonces yo no tengo ejemplares, ¿no? Por eso no se los puedo pasar, sino de mil amores ya me conoce Juan Manuel y sabe que lo haría. Pero sí que pueden, si quieren profundizar en el libro, yo les paso aquí en el chat el enlace a lo que ha sido mi tesis de maestría, De y paso está. te digo que ya estás sembrando un granito de arena en las tesis de los chicos, porque de hecho el poder ver otras tesis, cómo se diagraman metodológicamente, cuáles son las preguntas, los objetivos, ayudan muchísimo para orientarnos en términos metodológicos, que realmente es un dolor de cabeza para los chicos la metodología. Ni hablar para nosotros cuando seguimos estudiando, porque seguimos Bueno, viendo. si quieren, yo estoy camino ya a la doctoral en muy breve, así que el que necesite una orientación, Genial, no muchísimas gracias. dude en contar conmigo desde ya. Tal vez puede ser una dirección o no, eso tiene que ver los tiempos y tiene que ver un montón de cuestiones, pero sí, sin duda alguna, una pequeña conversación estoy a disposición. Eh, bueno, y antes de despedirnos, el tema de las mujeres son musulmanas, ¿sí? Los hombres también son musulmanes, claro, en el pueblo saharaui, y son feministas. ¿Hay un solo feminismo? ¿Qué es el Interesante. feminismo? ¿Existe eso de que, las feministas son todas? ¿Cómo? A ver, Claro. si antes de generalizar nos detenemos, pensamos, abrimos la cabeza y fundamentalmente abordamos las cuestiones sin prejuicios, no solo para el Sáhara Occidental, sino para la vida. No se puede acceder al saber ni construir conocimientos con prejuicios, porque Ujú, si no partimos de realidades falsas y lo que creamos es ideología, ujú, ¿sí? sí, Pues eso, nada más. buenísimo. Me salió el sermón, No, pero perdón. está increíble porque lleva a pensar justamente que estamos hablando de ciudadanía universal, de derechos humanos universales, los principios universales de la humanidad, pero sin embargo hay determinadas cuestiones y tópicos locales que hacen mirar con una lupa conductas, movimientos, y por supuesto esto de que se reclama mucho, de hecho vos nombraste a Sousa, y Sousa reclama esto de los derechos humanos, el que no integrar a todo dentro de los derechos humanos, sino que los derechos humanos sean alcanzables a partir de una integración de todas las miradas. Exacto. Ecología de saberes, así es como lo Ecología de llama saberes. Boaventura. Eh, bueno, creo que Buenísimo. ha sido, Muchísimas gracias, Luz, por esta tarde, por no, por compartir este favor. café, que no hemos tomado un café, pero ya lo vamos a internalizar como un café. La Y próxima me lo traigo porque me tomaste de sorpresa y vos lo sabés que me tomaste sí, medio que de sorpresa. sí, te agradezco Les mucho. cuento gente, hombres y mujeres, estudiantes de relaciones internacionales, eh, me dijo de hacer un meet de 15 minutitos y yo le dije, bueno, y estaba así, bueno, con mis cabellos así nomás. Esto, ¿saben qué es? Les cuento, soy afrodescendiente. Yo soy Sí, nieta de caboverdianos. sí, me Mis acuerdo abuelos de paternos nacieron en Cabo Verde y mi padre era negro de motas.
mi madre no, rubia de pelo lacio, que no era caboverdiana. Entonces, bueno, salí yo con mis cabellos caboverdianos todos así nomás, estoy con un busito así nomás, fíjense, una remera de algodón, los auriculares absolutamente O sea que impresentable, y hice me que te puso a hablar para rebeles. ustedes. ¿Eh? Claro, te dice que te rebeles, pero además un gran amor con cómo lo haces y con mis alumnos que yo te digo, ya sé con quién tengo que hablar sobre estas temáticas y el cuidado de mis cátedras, con qué personas voy a trabajar, con un gran corazón, una gran docente también se nota y no hace falta que tenga que yo poner carteles luminosos para decirlo. Muchísimas gracias, Luz. Te mando un abrazo enorme y ya vamos a organizar bien todo esto institucionalmente. Bien, cuídense, por favor, cuídense mucho. Estamos en épocas muy difíciles, ¿sí? Así que cuídense mucho y cuiden al otro. Abrazo grande. Un abrazo. Adiós.